Amplifiquemos el Impacto es un podcast de la Fundación Santo Domingo para conectar ideas, inspirar acciones y movilizar conversaciones que transformen. Aquí dialogamos con líderes empresariales, expertos y referentes del sector social que están construyendo soluciones para el desarrollo sostenible de Colombia y Latinoamérica. Porque cuando sumamos capacidades, los resultados se multiplican. Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Alberto Menghini, jefe de la Cooperación Europea para Colombia. Bienvenido a Amplifiquemos el Impacto. Es un gusto tenerte aquí para que conversemos sobre estas tendencias que están marcando el cambio en la cooperación, en la inversión social. Estamos pasando de una cooperación tradicional de norte a sur, un poco el concepto de la ayuda para el desarrollo, y hoy en una transición de la cual tú has sido un visionario y un promotor, en donde estamos pensando más en las alianzas para el desarrollo, en la inversión para el desarrollo y transitando realmente a proyectos de mayor impacto, de más aliados, más colectivos, que juntan al sector privado con el sector público, a la cooperación, con las organizaciones de base, con las fundaciones. Muchas gracias por estar hoy aquí con la Fundación Santo Domingo. Alberto, bienvenido. A ustedes, mil gracias, José y la Fundación Santo Domingo por la invitación a esta conversación tan necesaria y tan importante, de verdad. Alberto, aprovechando que estamos en esta conversación de impacto, quisiera que me contaras a ti qué te mueve, qué te inspira y si me quieres de pronto contar quién ha sido un referente para ti. A mí lo que me motiva es trabajar buscando la excelencia. Y lo explico de forma un poquito gráfica. Por ejemplo, en un espacio, aquí hay unas personas, unos amigos que se dedican a trabajar con cacao de súper calidad en Colombia. Entonces, entre estos amigos hay uno que es un súper catador de cacao. Ahora, cuando yo una vez he tenido la fortuna de ir a una reunión de caocultores en Putumayo con un proyecto que financiamos nosotros, y este amigo Santiago le hizo una cata y le contaba de todos los aromas, de todos los procesos, de toda esta caracterización sensorial de este cacao. Me emocionó ver la reacción, las caras de estos productores que estaban viendo en ese proceso una dignificación de su trabajo, de sus inversiones, y eso creo que es el tipo de dinámica que si uno lo genera con el cacao, con el café, ya está muy bien encaminado, con la artesanía de Colombia, con las manifestaciones culturales, con el turismo. Eso, me permito decirlo como no colombiano, yo lo he vivido en algunos territorios de mi país, en Italia. Es un circuito positivo donde un producto de excelencia anima a las personas a respetar mucho más la naturaleza, el territorio, lo que a la vez anima el turismo, anima la inversión y finalmente cambia las dinámicas económicas y sociales de una comunidad. Yo, como no un colombiano, como invitado en este hermoso país, me siento que Colombia está subiéndole el nivel, veo este orgullo, hay muchas manifestaciones y creo que si lo amplificamos juntos, de verdad puede traer un efecto transformador. Cuéntame, ¿quién ha sido un referente para ti? Más que una persona, diría yo, es un grupo de personas. Yo soy un productor de aceite de oliva, un producto pues, que en Colombia casi no se produce, eh, pero lo que me ha inspirado es ver otros productores más profesionales que yo, que vivo en Colombia, entonces yo lo hago desde la distancia, la pasión, la motivación que le ponen a cuidar un árbol que tiene 500 años, trabajar,
y finalmente llega el momento de cosechar el producto y hay esa como competición positiva entre varios productores para el que tiene el mejor producto. Me parece una forma muy bonita, eso me inspira si lo ampliamos a lo que todos hacemos en la vida, buscar esa excelencia. Te inspira la excelencia. ¿Tienes una marca de aceite de oliva? Sí, muy, muy pequeña porque soy productor Pero dinos el nombre, dinos el nombre. remoto. Está Mi aceite se llama Colacavallo, que es un nombre de la vereda donde yo tengo mi mini finca. Felicitaciones. Gracias. Siempre es admirable ver los emprendimientos y además la pasión y esa búsqueda de la excelencia. Yo quisiera que nos contaras un poco qué está haciendo la cooperación europea hoy en Colombia y para dónde vamos. ¿Cuál es esa visión tuya que tienes del futuro de la cooperación, no solamente en Colombia, sino hacia América Latina? Pues creo que es evidente que estamos ante un proceso de transformación de relacionamiento entre países, entre regiones, y esto hay que traducirlo después concretamente en acciones. Desde la Unión Europea, lo que nos proponemos en este momento es hacer lo que siempre nos hemos propuesto, pero no lo hemos hecho con la suficiente fuerza. Y esto es movilizar el diálogo político, la cooperación, pero sobre todo que esto vaya muy de la mano con la inversión pública y privada alrededor de grandes proyectos transformadores que de verdad tengan un impacto en nuestros países aliados. Y como tú bien dices, un tema fundamental es salir de la narrativa y de los mecanismos del país donante, país beneficiario. Aquí hay que entrar en una lógica donde si juntos le apostamos a proyectos de transporte sostenible, de transición energética, de adaptación o mitigación al cambio climático, lo que estamos haciendo es una apuesta común de socios. No es que un país lo dona y un país lo recibe, es crear alianzas en temas que son de mutuo interés. Y esto tiene muchas formas y muchas escalas, empezando por temas fundamentales como la transición energética, donde estamos tratando de fortalecer las que son las intenciones de inversión del sector privado, que en este sector en Colombia es muy presente. Entonces, habilitar cómo estas inversiones pueden llegar no solamente a los grandes proyectos, sino que también a proyectos de menor escala e incluso a comunidades no conectadas, mini granjas, etcétera, que son lo que finalmente llega después a los territorios. En áreas como, por ejemplo, el agro, el tema de la inversión de impacto y las alianzas que eso necesita, es un gran tema de trabajo, el tema de estas discusiones en estos días de Impacto Colombia. Y ahí es fundamental generar estas alianzas con los territorios y sobre todo con los actores económicos y sociales de Colombia. Y las fundaciones empresariales desde este punto de vista son un aliado fundamental. Maravilloso. A mí me gustan mucho los ejemplos que tiene la cooperación europea y creo que han jugado un rol determinante en diferentes momentos, en los procesos de paz, en esta lógica, además de tener institucionalidad y crear productividad e inserción, inclusión en los territorios. Hay muchos territorios donde ha llegado la cooperación europea, en donde no hay empresa privada, donde hay un Estado muy débil o incluso hay ausencia de Estado.
allá han llegado ustedes y allá tienen ejemplos de proyectos productivos alrededor del cacao, del café, de diferentes productos según las diferentes regiones. Están en el Pacífico, en el Amazonas, en el Putumayo, en lugares no tradicionales y donde se necesita mucho la inversión privada, la inversión social. ¿Con quiénes estás trabajando en este enfoque? ¿Qué ejemplos puedes contarnos que te inspiren, que te gusten? Y se han quedado muchos de ellos en pequeños pilotos. Y yo Correcto. creo que el gran reto es, si ya hay cacao de talla mundial produciéndose a pequeña escala, ¿cómo nos juntamos para llevarlo a mayor escala? Si hay otros productos, yo creo que hay un reto importante. ¿Tú cómo lo ves? Absolutamente, absolutamente. El reto es escalar em, acciones, apoyos que han sido muy buenos, o sea, han aportado muchísimo a las dinámicas locales, pero que para tener un impacto transformador se tienen que comunicar, se tienen que escalar. Entonces, ahí es importante cambiar algunos paradigmas. Por ejemplo, es importante em, salir de esta lógica un poquito paternalista de la distribución de insumos, de llegar a las comunidades ahí como con unas dinámicas un poco viejas, diría yo, y pensarse como un aliado de una comunidad respecto a las ambiciones que quieren cumplir. Y estas ambiciones son muy humanas. Por ejemplo, mencionabas el tema del cacao. Es de verdad emocionante ver cómo comunidades se mueven alrededor de un proceso de cacao de altísima calidad. El orgullo, la dinámica que eso puede generar, pero igualmente, por ejemplo, procesos de turismo de naturaleza, artesanía, y todo esto Colombia lo tiene. Ahora, en esto nosotros estamos reforzando muchísimo la alianza que tenemos con algunas de las fundaciones empresariales en Colombia, para mencionar algunas con Fundación Social, Caja Social. Estamos trabajando temas de inclusión financiera, em, tanto de microfinanzas que de inversión de impacto. Pero también estamos trabajando con un grupo de fundaciones colombianas y europeas en temas de empleabilidad juvenil, alrededor de grandes proyectos como por ejemplo el proyecto de Puerto Antioquia. Ahí tenemos una alianza que estamos estrenando en estos días con un grupo donde está Con Concreto, donde está Univan, un grupo de de seis fundaciones, pero un grupo que nosotros buscamos ampliar. En un Eh, reto fabuloso que es todo el tema de Puerto Antioquia, que yo creo sí, que, y te interrumpo un momento, total. yo creo que es una mezcla de oportunidad en una región en donde han habido muy pocas oportunidades y ha sido incluso una región que ha tenido un impacto grande en el flagelo de la guerra, del narcotráfico y demás, que ahora se conecta con una gran oportunidad logística portuaria y un desarrollo de Antioquia hacia Urabá, pero que si no se hace un trabajo social muy profundo, en paralelo con toda esta inversión privada, pues ya sabemos lo que viene alrededor de los puertos, ya sabemos lo que pasa alrededor de todo esto, si no hay un trabajo profundo. Yo celebro mucho que ustedes estén apoyando ese esfuerzo colectivo. Totalmente. Y si me permites ahí, también lo que nosotros visualizamos como Europa es que la inversión que queremos traer a Colombia, que queremos traer al mundo, es una inversión de calidad, una inversión que, como tú bien dices, genera caminos positivos donde esta inversión se da. Entonces, nuestro objetivo en estos proyectos no es exportar mano de obra, no es exportar bienes y servicios, sino que es de verdad crear alianzas duraderas en el territorio. Y esto se da solamente cuando hay una fuerte alianza con el tejido
empresarial y de las fundaciones del país, en este caso de Colombia. Un tema también que me gustaría destacar, que es un tema, creo yo, muy prometedor a nivel de las dinámicas de esta nueva forma de cooperar. Es una alianza también que estamos estrenando con Fundación Andy y con un gremio danés. Es el tema de creación o de fomento del talento digital. Hay una oportunidad ahí enorme en Colombia y en el mundo de fortalecer el talento digital, oportunidades de empleo de calidad que se pueden generar incluso en personas reincorporadas del conflicto, juventudes a riesgo. Ahí hay una oportunidad enorme porque el mercado lo demanda, la oferta laboral no puede con toda la demanda del mercado. Ahí tenemos una oportunidad de canalizar fondos de cooperación, de inversión en procesos que generen empleo, que generen capacidad y que finalmente son los que logran ese efecto transformador. Yo te tengo una pregunta y una recomendación que quisiera que nos dieras, y digo nos dieras de forma amplia al sector privado. Cuando uno habla de la iniciativa privada, creo que ahí están los emprendedores, ahí están las empresas, pequeñas, medianas y grandes, ahí están los inversionistas individuales, institucionales, fondos de capital, y ahí están las fundaciones familiares y empresariales. Y hay una frase que me gusta y es: ayúdame a ayudarte. Entonces, si queremos que la cooperación europea sea muy exitosa en Colombia, ¿qué deberíamos hacer desde el sector privado para que después de, pensemos en 5 y una segunda etapa de 10 años, tú dijeras, el sector privado en Colombia logró hacer estas cosas que hicieron que la cooperación europea fuera muy eficiente y de altísimo impacto? Ahí yo mencionaría dos aspectos fundamentales. Uno es que es importante tener un entendimiento de lo que la cooperación puede y no puede hacer. Entendiendo que nosotros no somos como fundaciones filantrópicas y no somos capital privado. Entonces, lo que yo considero como nuestro nicho de mercado, para utilizar esta palabra, es que creo que nuestro rol fundamental puede ser lo de facilitar ciertos proyectos, ciertos procesos de encadenamiento entre una oportunidad, una necesidad, un inversor, y poder crear ese entorno para que una inversión de impacto, por ejemplo, se pueda dar. Ejemplo, la cooperación tradicionalmente ha apoyado a través de subvenciones. Entonces, nosotros estamos acostumbrados que se financia un proyecto y después se espera los resultados en términos de beneficiarios, etc. No nos esperamos un retorno. Ahora, si nosotros estos mismos fondos los utilizamos no solamente como subvención, sino que los canalizamos en crear las condiciones habilitantes para que 1.000.000 que le pone la Unión Europea habilita que llegue un inversor privado que gracias a un de-risking, gracias a un camino de preinversión, de preparación, igual puede aportar otros 10 millones de inversión. Lo que es importante entender es que entonces nosotros con ese 1.000.000 hemos habilitado una inversión de 10. Y esa inversión de 10 es lo que finalmente cuenta a nivel de mover un poco todo este camino. Entonces, esto yo creo que es el rol fundamental, es
para que esta relación sea muy exitosa, es importante que las fundaciones y el sector privado colombiano nos ayuden a identificar dónde están estos nichos de oportunidad. El ejemplo del talento digital me parece particularmente relevante porque hay, por ejemplo, eh, este proyecto se origina de la constatación que hay una necesidad de formar personas en talento digital. Entonces estamos haciendo algo juntos y que beneficia a muchas personas. Un segundo tema que es importante destacar y que creo que sea un poco la esencia también de estos diálogos de amplificar el impacto, es que las buenas historias hay que darlas a conocer y hay que darlas a conocer en palabras sencillas y que las personas las entiendan. Y esto no es para ponerse una medalla o menos una corona. Esto es fundamental para que estas buenas historias sirvan de motivación a otras personas, a otros grupos a sumarse a estos esfuerzos. Y la motivación, el orgullo juegan un rol, creo yo, fundamental a nivel de movilizar conciencias y de movilizar fondos y de construir país. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que el impacto se amplifica desde dos lados. Uno, desde la mentalidad. Creo que tenemos que pasar a una mentalidad un poco más abundante, de más largo plazo, de prosperidad, en donde realmente no es un tema de la competencia entre algunos, sino es competencia y colaboración, pero con una mentalidad más amplia, con una forma distinta de ver el desarrollo para el país. Ya ahí ustedes juegan un rol determinante y me ilusiona y además me inspira mucho esta propuesta que tú haces de organización de largo plazo, de cambiar un poco las formas de trabajo. Y ese segundo camino para amplificar el impacto, sin duda, es la comunicación, es contar lo que se hace en los territorios, lo que hacen los diferentes líderes en cada una de las organizaciones, en poner en la voz de los protagonistas de los proyectos realmente lo que está ocurriendo. Otro de los temas que pienso ha pasado, hay mucha comunicación, y ni siquiera mucha, hay comunicación institucional, hay comunicación de responsabilidad social, hay mucha comunicación pública, pero tenemos que poner en voz de los protagonistas realmente el trabajo que se está haciendo y eso es lo que queremos hacer en Amplifiquemos el Impacto. Alberto, Me gusta lo que dices y quiero decir una cosa. Por ejemplo, los informes de sostenibilidad de los proyectos, de las inversiones son necesarios, fundamentales, hay que medir, pero finalmente hay que contar la historia. Pero son los números que motivan cuanto la historia, la cara. Así que cuenten con nosotros. Eso cambia la forma. Yo creo que esa es la manera de amplificar el impacto. Muchas gracias por haber participado en esta conversación, en este podcast de Amplifiquemos el Impacto de la Fundación Santo Domingo. Siempre es un gusto y un privilegio conversar contigo. Para nosotros, amplifiquemos. Para seguir conversando sobre este tema, llega un segundo invitado con una nueva perspectiva. Sigue conectado con Amplifiquemos el Impacto. Luis Javier Castro, es un gusto tenerte aquí en Amplifiquemos el Impacto, el podcast de la Fundación Santo Domingo. Se dice de Luis Javier que es un pionero en la banca de inversión a través de Mesoamérica, que es un pionero en la inversión de impacto, pero yo creo adicionalmente que ha sido un gran líder inspirador en la mentalidad para el desarrollo, realmente en promover una nueva forma de ver y analizar las cosas. Tienes una gran trayectoria en el sector de impacto, en el sector de banca de inversión, en el sector de inversión realmente de gran dimensión, en esa capacidad de pensar en grande. Muchas gracias por estar hoy. No, muchísimas gracias. Quisiera que nos contaras un poco de esta trayectoria tuya que has tenido desde la banca de inversión, desde Mesoamérica y pensando siempre en cómo generarle el impacto, cómo hacerlo bien, haciendo el bien. Muchísimas gracias, de verdad que un gran honor estar acá con vos. Nos conocemos hace ya muchos años y además la Fundación Santo Domingo es el referente. De hecho, recuerdo muy bien
cuando estaba yo en United Way y trabajamos muy duro el tema de primera infancia, ustedes liderando todo el tema del backbone de De todo primero lo de, primero. de primero lo primero y de primero a siempre. Creo que Sí, era y como de cero a siempre era de cero a siempre la y política primero lo de primero, así primera es. infancia, Sí. en donde en conjunto entre los aliados fuimos grandes promotores de esa política Exacto. en su gobierno con la primera dama Tutina de Santos, pero primero lo primero, y United Way jugó un rol, y Sí. juega hoy en día en la educación en Colombia un rol muy importante. Y es importantísimo porque un dólar puesto en primera infancia se multiplica como por 8. Es probablemente el dólar más rentable. Sin duda. Pero a tu pregunta, vamos a ver, yo empecé a trabajar, fundé Mesoamérica en el año 96. Yo venía de Bain y Bain, la consultora, había abierto una empresa de private equity en Estados Unidos, Bain Capital, como 10 años antes, y nuestro sueño era traer el concepto de private equity a la región. Pero siempre con 3 principios muy importantes, que era, llamemos a lo que hacemos, a lo que hagamos un experimento. Eso me parece que es un valor y un principio bien importante porque te da una libertad y una amplitud, ¿verdad? De equivocarte, de poder hacer cosas más en grande. El segundo principio era tratar de buscar y enamorarnos de problemas gigantes de la región. En ese momento era Centroamérica. Centroamérica venía saliendo de la guerra. Y al enfocarnos en esos problemas grandes, sentíamos que podíamos atraer al mejor talento y podíamos coordinar a las mejores, digamos, los recursos, los talentos, etcétera, para tratar de solucionar esos problemas. Y el tercero es ese concepto de nos puede ir bien haciendo el bien. Eso me llevó a casi que obsesionarme con tratar de entender cuál era el rol del sector privado en la sociedad. Ahí ese ha sido como lo que me ha movido, ¿verdad? Y hemos navegado por diferentes formas de hacerlo. Y no creo que todas las formas tienen su espacio, ¿verdad? Nosotros empezamos con un modelo al principio muy filantrópico. Me encanta la filantropía, me parece que la palabra además es hermosa, es el amor por la humanidad. Eso es lo que significa filantropía. Y eso al principio, digamos, estábamos más en ese espacio. Después empezamos a ver cómo incorporábamos dentro de las empresas en las que invertíamos algo que pudiera cambiar la sociedad y navegamos por lo tradicional, ¿verdad? Primero muy corporate social responsibility, responsabilidad social empresarial, interesante concepto, pero todavía muy desligado, digamos, muy separado, ¿verdad? Y muy porque me toca ser responsable, pero no soy parte de necesariamente. Lo hago con los resultados por aquí al lado, pero no está directamente relacionado a mi negocio. Y en muchos casos, muy en el Departamento de Recursos Humanos o de Marketing. Luego nos movimos al tema de sostenibilidad, que obviamente ya es un tema mucho más integral, ¿verdad? El tema de triple utilidad, etcétera. Pero seguía sintiendo que estaba montado sobre un paradigma de ver el mundo como una máquina, ¿verdad? Y ese mundo de silos y separación. Y la verdad es que recientemente me he enamorado del concepto del capitalismo consciente. Creo que es un modelo espectacular. Por un lado, reivindica el capitalismo como una fuerza del bien, que yo creo que eso es muy importante. Creo que las otras narrativas son más como de perdón. Sí, el mercado inclusivo, las fuerzas del mercado para generar inclusión. Pero el capitalismo consciente dice, no, el capitalismo es una fuerza maravillosa que atrae recursos, ideas, que tiene una retroalimentación rápida para ver si las cosas van bien o mal, y si van bien, prospera, y si van mal, muere, y de eso que muere se regenera algo, ¿verdad? Y ese es el capitalismo, pero no es cualquier tipo de capitalismo. Tenemos que buscar capitalismos que pongan el propósito en el centro. Para mí, propósito no es una palabra altruista y tal, sino que cuál gran problema quiero solucionar y cómo diseño una solución que ponga a las personas y al planeta primero. Y siento que las empresas que pongan el propósito en el centro y que entiendan el concepto de interdependencia, que también es un concepto de pensamiento sistémico, o sea, somos parte de un sistema más amplio, son empresas que tienen una gran probabilidad de éxito, porque si se enamoran de un problema grandote y diseñan una solución que ponga a las personas y el planeta primero, y el mercado los acepta, la probabilidad de que sean altamente rentables y que tengan un impacto gigante es muy alta. Y yo siento que lo que nosotros estamos tratando de hacer en las diferentes iniciativas que estamos lanzando, Alejandría, el Abundant Circle, desde Alquería como una empresa colombiana
que estamos apostándole a probar que una empresa del sistema B realmente pueda hacer un cambio gigante. Son ejemplos demostrativos de empezar a moverse hacia un trabajo mucho más ecosistémico. Yo siento que estamos entrando en una era muy importante de colaboración. Y los problemas son tan grandes que si no nos abrimos a colaboraciones profundas, va a ser muy difícil que podamos solucionar esos problemas. Botas unos conceptos que me inspiran, los comparto, pero que me encantan porque movilizan mucho. Estás hablando de problemas grandotes. Estás hablando de pensar en grande. Estás hablando de poner el propósito en el centro, de una aproximación sistémica. Así es. Pero en paralelo, te he escuchado hablando de un momento coyuntural en el mundo que puede durar meses o años, pero es un momento coyuntural en donde dejamos de vivir en un mundo lineal a pasar a un mundo exponencial, casi que las cosas pasan simultáneamente, al mismo tiempo, en diferentes lugares. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo prepararse para un mundo que pasa de lo lineal a lo exponencial? Sí, eso es muy importante porque desde que la humanidad existe, estamos acostumbrados a ver el mundo de forma lineal y es natural porque aunque la curva era exponencial, estaba todavía en la parte muy plana. Entonces, aunque sí era exponencial, parecía Exponencial en su gráfica. En su gráfica era pero estábamos en la parte pero plana. estabas en la parte plana. Sí. Y entonces, y además se duplicaba con intervalos de tiempo muy largos. Del año 1000 al 1500 se duplicó el conocimiento. Del 1500 al 1700 se volvió a duplicar. Ya no 500 años, sino 200. Del 1700 al 1800 se volvió a duplicar. Ya no 200 años, sino 100. Y estamos entrando en el punto que es donde ya llegas al punto de inflexión donde la curva se hace casi que plana. Ese punto es un punto en donde es muy importante porque como generación nos tocó estar vivos en ese momento. Y yo siento que eso tiene es un impacto profundamente espiritual casi, porque es un momento en donde si no tenemos cuidado, el concepto de humanidad va a estar, digamos, puede sufrir como concepto. Entonces yo digo que somos, no sé si es pretencioso o no, pero creo que somos la generación llamada a ser los guardianes de la humanidad, ¿verdad? Porque nos va a tocar administrar de alguna forma ese cambio tan acelerado. Cuando uno está en el paradigma lineal, Al menos los guardianes de la humanidad deseada. los guardianes de una De una humanidad existente. Sí, los guardianes como del concepto del ser humano, ¿verdad? Como del concepto del ser, ¿verdad? No tanto del hacer, pero del ser. ¿Y qué significa eso en un mundo donde hay otra especie que es mecánica, que nos empieza a superar en inteligencia, ¿verdad? Y eso es así, pero no nos supera en humanidad. Entonces, ¿cómo vamos a coexistir el ser humano y esa nueva especie que tiende a ser más inteligente que nosotros, entendido como la organización del conocimiento, etcétera? Y podemos tener todo un debate sobre inteligencia artificial, que es espectacular, pero sí es importante como generación entender cómo vamos a interactuar de aquí en adelante, porque se estima que el conocimiento acumulado de toda la historia de la humanidad se va a duplicar en los siguientes 18 meses. Y 18 meses después se vuelve a duplicar Ahí está tu curva exponencial. Y ahí es donde estás en esa Esa pared. es tu curva exponencial. ¿Verdad? Y cuando estás en ese punto, los números no te caben en el cerebro. Vale. Y entonces, si no te caben en el cerebro, tiene que haber algo más. Yo pienso que parte de ser guardianes de esa humanidad implica volver adentro. Entre más rápido se mueve el mundo, más despacio nos tenemos que mover nosotros. Tenemos que entrar en estado de presencia, tenemos que aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a estar aquí y ahora, que es lo único que existe, porque entonces te vuelves observador de ese cambio. Si no te metes en el huracán y no hay manera de sobrevivir, ¿verdad? Porque es abrumador, ¿verdad? Perdón. No, gracias por estar aquí y ahora sí. En Amplifiquemos el Impacto. Y yo creo que tocas un punto que me parece muy interesante y es
la inteligencia artificial y esa curva exponencial y esa protección de la humanidad y la inteligencia emocional Así es. y la inteligencia del Y la ser, inteligencia espiritual. espiritual, yo creo que esa es la palabra correcta. Y ahí quiero preguntarte, para amplificar el impacto, yo creo que hay dos vías. Una, esta que tú propones, de esta mentalidad de pensar en grande, pero hay otra que es la comunicación. Así es. Y hay que contar las buenas historias, y hay que crear referentes y líderes, y hay que poner la comunicación y el contar la historia en la voz de los protagonistas, de los proyectos, de los Absolutamente. programas. ¿Cómo ves tú esa parte? Ve, yo pienso que la presencia y el storytelling son los dos pilares para poder avanzar. Si me permitís, puedo contar por qué. Sin duda. Por ejemplo, yo estaba muy confundido. Yo tenía mi Mesoamérica y estábamos haciendo cosas en telecomunicaciones y energía renovable y fundamos Yo Emprendedor, estábamos en diferentes cosas, pero me metí muy profundo en el tema de capitalismo consciente y muy profundo en el tema de Singularity University, que son los que estudian el tema de exponencialidad. Y cuando te metes en ese tema, podrías entrar en un esquema como de, ¿para qué estoy yo aquí? Si todo va a cambiar tan rápido y todo se va, ¿cuál es mi rol? Y entonces contraté a unos storytellers. Y para que ellos usen el storytelling para ayudarte a encontrar como tu estrategia, Tu cuento. tu rumbo, tu cuento. Tu O sea, cuento. te ayudan Sí. a contar tu cuento. Y cuando estaba yo contando todo muy confundido, a un cineasta italiano espectacular, me dice, lo que te está pasando es la dicotomía de Roma y Alejandría. Y digo, ¿qué es eso? Me dice, no, es que Adriano en el siglo III era el emperador romano, él tenía una Roma en la cúspide del imperio, todo funcionaba perfecto, el agua venía por los acueductos, tenía las legiones romanas que protegían el imperio, etc. Y al otro lado del Mediterráneo tenía Alejandría. Y en Alejandría se codificaba la innovación y el conocimiento. Y la dicotomía de Adriano era, ¿a quién favorezco? Alejandría existe porque Roma lo mantiene, pero sin Alejandría Roma muere. Esa historia, y nada más te lo digo como Fabulosa. me generó a mí decir, bueno, yo guardando todas las proporciones de Adriano, tenía mi Roma, pero no tenía mi Alejandría. Y eso me impulsó a fundar Alejandría, que es la empresa que nace en el 2021 y que promueve construir una sociedad educada, conectada, empoderada. Y de ahí sale la Abundance Circle, que es este fondo de fondos global catalítico para tratar de conectar la filantropía y el capitalismo consciente. Y yo siento profundamente que es producto de esa historia. Entonces, digamos, no podría estar más de acuerdo con vos que la presencia y el poder contar el cuento adecuado son fundamentales, sobre todo cuando te estás enfrentando a esa pared. Muy inspirador conversar contigo. No, Siempre he muchísimas admirado tu liderazgo. Muchas gracias y, igualmente. y los resultados Igualmente. y el enfoque, la mentalidad. Te invito a que sigamos amplificando el impacto juntos. Definitivamente, solamente juntos lo podemos hacer. Dice que solos llegar rápido, pero juntos llegar lejos. Así es. Así es que a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy bien.